Llegamos al capítulo 4, mañana es el 5. En el capítulo 1 estudiamos algo concerniente a las decisiones. En el capítulo 2, algo concerniente a la providencia divina por una parte y luego la responsabilidad humana. En el capítulo 3, una necesidad y una oportunidad providencial que el Señor puso delante de estas mujeres. Cuando llegamos al capítulo 4, lo que vamos a encontrar aquí es, por una parte, una acción responsable con el resultado de bendición. Acuérdense del título que le dimos a la conferencia: soberanía, responsabilidad y bendición. Aquí vamos a tener una acción muy responsable y el resultado va a ser bendición. Y aquí un resumen interpretativo. Booz procede a resolver el asunto planteado por Ruth, y lo hace buscando al otro pariente, al otro redentor, para informarle con toda la legalidad del caso ante testigos de la oportunidad de redimir la parcela de Elimelech y de la responsabilidad de levantar descendencia casándose con Ruth. Y así, ante la declinatoria del pariente y el derecho que él cede, Booz declara legalmente su adquisición de Ruth como esposa y de todo lo que perteneció a Elimelech, y los testigos dan su aprobación y pronuncian su bendición sobre ambos. Al nacer un hijo, Yahweh es alabado, y Noemí, que prácticamente estaba tan amargada al principio, Noemí es favorecida, pues el niño viene a restaurarle lo que se había perdido. Y con esa redención, Dios continúa su plan para levantar al que sería rey de Israel. Todo en este libro va conduciéndose hacia ese tiempo de bendición, que obviamente sería de bendición para Booz, sería de bendición para Ruth, sería de bendición para Noemí y en última instancia para todo el pueblo, con la descendencia que habría de tener esta nueva pareja. Y en última instancia aún, bendición para nosotros, porque es de ahí de donde viene la línea del Mesías. La idea entonces aplicable a nosotros hoy, habiendo hecho ese resumen interpretativo de lo que sucedió allá, ¿qué significa eso para mí hoy? Este es el principio aplicativo. El creyente debe hacerlo todo con un proceder correcto. Así recibirá la aprobación de los demás, la bendición de Dios, que le usará para bendecir a otros, y Él, Dios, realizará su plan divino. Veamos las partes. Entrando al capítulo 4, en los versículos 1 y 2, leemos que Booz subió a la puerta y se sentó allí. Y aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Desde que Booz le informó a Ruth de otro redentor y prometió resolver la situación, es obvio que pensó hacerlo de la forma correcta, sometiéndose a todo lo que era legal y siguiendo lo acostumbrado.
en esa sociedad en Israel. La puerta, como dijimos anteriormente, es más que un lugar de entrada y salida, aunque obviamente esa es la idea principal, pero es más que eso, porque como mencionábamos, ahí se reunían los oficiales del pueblo y venía a ser esta prácticamente la corte, el lugar judicial, el lugar donde se resolvían los casos. Y esto está muy bien documentado en la arqueología, porque se han encontrado, se han descubierto, se han excavado lugares donde se excava la puerta y ahí está muy evidente que el lugar donde las personas se sentaban y había otro lugar donde otros llegaban y se reunía la gente para todas estas cosas. Cuando dice de los ancianos, no significa exclusivamente viejitos, sino que personas, sí, algunas de ellas seguramente avanzadas en edad, pero incluye más de eso. Significa los oficiales del pueblo, los dirigentes, los encargados de pronunciar dictámenes concernientes a los asuntos de los habitantes. Y Noemí, podríamos decir, estaba en lo correcto cuando en el último versículo del capítulo 3 le dice a Ruth que se siente, que se quede tranquila, porque este hombre no va a descansar hasta que resuelva el asunto. Y vemos que lo último que habíamos leído acerca de Booz, ¿se acuerdan qué fue? Y él se fue a la ciudad. Y todavía estaba oscuro, porque se acuerdan que se levantaron antes de que un hombre pudiese reconocer a otro, todavía oscuro. Solo le dio una provisión adicional en aquel manto que ella extendió y sostuvo, y dice, y él se fue a la ciudad, pero ella se fue a su suegra. Lo último que supimos acerca de Booz, directamente se fue para estar allá tempranito a la puerta antes de que la gente comenzara a pasar y antes de que aquel fulano pasara, que era el Redentor. Interesantemente no se nos da el nombre de este fulano. La expresión que aquí se usa con referencia a él es una que se usa también no solo para personas, sino que a sitios indeterminados, como por ejemplo decir un tal lugar, o decimos nosotros hoy día, en cierto lugar estábamos cuando vino cierta persona, porque a lo que queremos llegar es a lo que queremos explicar o contar. Y este es el caso aquí. Por todo lo que sucede, no se nos da el nombre de la persona, pero sí se le llama fulano. En los versículos 3 y 4 leemos que dijo al pariente, es decir, Booz, después de haberlo llamado y haber reunido ya a 10 personas para que actuaran como el tribunal de la situación. Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte. Es interesante la forma en que el hebreo, en una forma muy visual, pone esto. Dice literalmente, y yo dije, descubriré tu oído. Como que se le está levantando ahí para que escuche. Descubriré tu oído diciendo, adquiérelo ante los habitantes y ante los ancianos de mi pueblo. Si redimirás, redime, y si no, decláramelo, para que yo lo sepa, porque no hay otro excepto tú para redimir, y yo después de ti. Y él dijo, es decir, el fulano, yo redimiré. Al momento de que se le hizo la propuesta o se le dio a conocer que esta parcela de tierra estaba disponible, pues evidentemente el hombre pensó que era provechoso para él adquirir un pedazo de tierra que vendría a aumentar obviamente la posibilidad para los siembros, la cosecha y el negocio. Ahora bien,
muy importante saber esto. Ya hemos mencionado Levítico 25. Levítico 25 también es un pasaje en el cual se nos habla de que la tierra debería de permanecer en la familia. En otras palabras, cuando se vendía una parcela de tierra a alguien que no fuera de la misma familia, no era una venta en perpetuidad. Se suponía que cuando llegara el año del jubileo, o sea, 50 años, esa tierra había de pasar de regreso a la familia original, quien la había recibido, de manera que la venta no era venta, sino era prácticamente como un alquiler a largo plazo. Y aquí, por ser este redentor, ambos redentores, el fulano, así como también Booz, del mismo clan de Elimelech, ambos tenían el derecho, pero primeramente este por alguna cosa, quizás ser pariente más cercano, tenía el derecho o la responsabilidad de adquirir la tierra para que quedara dentro del clan y no para otra familia. Porque la repartición de la tierra, según lo que tenemos en Josué, la repartición de la tierra se hizo por tribus, y a cada tribu clan, y a cada clan familia su parcela de tierra, y esa tierra en realidad pertenecía a Yahweh y él la cedía a ellos, y debería de mantenerse lo que Yahweh les había provisto desde el principio a cada familia. Y la idea era eso, que quedara dentro del clan al cual se le había cedido desde el principio. Entonces, él pensó, bueno, está buena la propuesta, por lo tanto, acepto. Es importante mencionar que todo esto, una vez más, él, es decir, Booz, lo está haciendo de una forma correcta, lo cual involucra transparencia, está haciendo ante testigos, le está declarando al hombre exactamente cuál es la situación en lo que se refiere a la tierra. E inmediatamente después de eso pasa a los versículos 5 y 8 diciendo: entonces dijo Booz, en el día que adquieras el campo de mano de Noemí, también a Ruth la moabita, esposa del muerto, adquieres, para levantar el nombre del muerto sobre su heredad. En realidad, esa no era una responsabilidad necesariamente, porque la responsabilidad primordial era redimir la tierra. Pero en este caso, por el hecho de que no quedaba ningún otro varón de la familia de Elimelech, se hacía necesario que la persona se comprometiera a mantener el nombre, la memoria de esa familia de Elimelech, tomando posesión de la tierra y levantando descendencia. Como dije, no era un requisito. El hombre pudo haber dicho: está bien la tierra, pero no la mujer, y podría haberse llevado a cabo la transacción, pero el hombre sabía que esto no era conveniente para su reputación, porque él estaría rehusando levantar descendencia de una familia de la cual ya no quedaban varones que pudieran continuar esa situación. No era moralmente correcto delante de la comunidad hacer tal cosa. Entonces él dice: no puedo, versículo 6, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime para ti mismo mi derecho, porque no puedo redimir. ¿En qué sentido es que él dice no puedo, no sea que dañe mi heredad? Bueno, lo que sucede aquí es que el hombre en primer lugar tenía que invertir dinero en redimir la tierra. Evidentemente lo que había sucedido es que cuando Elimelech salió hacia Moab, vendió la tierra, la cual, como dijimos, no habría sido en perpetuidad, pero recibió algún dinero a cambio de la tierra. Él se fue y esa deuda está pendiente para tomar posesión
posesión de la tierra hay que cancelar la deuda. Por una parte, tiene que invertir dinero en eso. En segundo lugar, al adquirir a Ruth como esposa, bueno, se compromete a mantener a esta mujer. Y no solo eso, por el hecho de que Noemí es la viuda de Elimelech, se compromete a sostener a la suegra también. Y además de eso, cuando nazca un hijo, esa tierra va a pertenecer a el hijo, no otro de su familia que él ya tiene, sino a ese hijo. De manera que su propia heredad, la que en esos momentos él tiene, queda en lo mismo, después de él haber invertido toda esta cantidad en algo que no va a sacarle, por decirlo así, ningún provecho. El hombre, desde el punto de vista económico, no le conviene, y por lo tanto dice, no puedo. Te cedo el derecho, cuando le dice, redime tú, porque no puedo redimir. Y luego pasa a decir en el versículo 7, cómo era que en ese tiempo se cerraban los tratos en concerniente a algo como esto, un traspaso de tierra, en el cual alguien había rehusado hacerlo por sí mismo y le cedía el derecho a otra persona. Cuando él escribió esto, parece que esta costumbre ya no estaba en boga, no estaba en efecto, y tiene que explicar lo que significaba. Quiere decir que fueron años después cuando él escribió esto. Así es que comienza a explicar que esto era antes en Israel la costumbre tocante a la redención y el contrato, que para la confirmación de cualquier negocio uno se quitaba el zapato y se lo daba, literalmente la sandalia, eso es lo que es, y se lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Esta era la escritura firmada, por decirlo así, de que ahora yo he adquirido esta tierra. Entonces dijo el pariente a Boaz, o a vos, adquiere para ti, y se quitó la sandalia. Y Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Mahlón. Pero antes de continuar con esa parte, el principio que veo aquí en estos primeros versículos, hermanos, aplicable a nosotros es este, que un correcto proceder involucra transparencia. Si nosotros hemos de proceder correctamente en las situaciones que el Señor pone delante de nosotros, aquellas situaciones en las que hay algo que resolver, tenemos que hacerlo de una forma transparente, que no haya absolutamente ninguna duda. Imagínense ustedes que Booz, por ser él también uno de los redentores, se hubiese quedado calladito porque tal vez ya había pensado que Ruth pues sería una buena esposa para él, y hubiera dicho, bueno, no te preocupes, claro, yo voy a hacer lo que me pides, y aquel, es que se me olvidó, o cualquier otra justificación que le hubiese puesto, habría sido bendecido por el Señor. Lo dudo, aunque el Señor una vez más es soberano, y Él, hay ocasiones en las cuales, a pesar de todo lo que hacemos, o lo que somos, o lo que no hacemos, o lo que no somos, a pesar de todo eso, Él bendice según su soberanía. Pero como hemos visto en este libro, la responsabilidad que este hombre, es decir, Booz, tenía era proceder correctamente, y lo hizo así. Fue muy temprano a la puerta, llamó a unas personas para constituir el tribunal y ser de testigos, para luego hablar con aquel hombre a quien le ofreció claramente cuál era la situación. Primeramente la tierra, que era lo
primordial en este caso. Pero luego el hecho de la mujer viuda, ya que no habían otros hombres descendientes de Elimelech, era necesario que se comprometiera a levantar nombre, descendencia para él. Pero el hombre dijo, no puedo. Por lo tanto, ahora, de una forma legal, él adquiere lo que le estaba ofreciendo a aquel hombre. Un correcto proceder involucra transparencia. ¿Somos transparentes nosotros en todo lo que hacemos? Si somos verdaderos creyentes en Cristo, Él nos llama, Él nos insta, Él nos exhorta a que todo lo hagamos en una forma transparente. En segundo lugar, los versículos 9 al 11, ya leímos el versículo 9, dice una vez más, Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, y aquí con sandalia en mano, supongo, levantando la mano, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión, y además, versículo 10, que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Mahlón. Hasta ahora nos damos cuenta de cuál de los dos era que Ruth era la esposa. ¿Se acuerdan? Era Mahlón y Kelión. Y esta es la esposa de Mahlón, la viuda de Mahlón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Muy interesante, en el hebreo es muy escueto, es muy directo, muy al grano. Solo aparece testigos, como que le está diciendo testigos sois, y ellos dicen testigos. Testigos ante quienes Él ha hecho todo correctamente. No había nadie en Belén que pudiese levantar el dedo y decir, ajá, vos has hecho mal las cosas. Nadie podía acusar a aquel hombre. Y aquí el principio que veo es que un correcto proceder involucra disposición a aceptar responsabilidad. Porque noten ustedes, particularmente en el versículo 10, cuando dice, no solo adquiero lo que era de estos hombres, toda la propiedad, pero adquiero a esta mujer como esposa, por mi mujer, y luego dice, para el propósito, restaurar el nombre del difunto. Acepto esa responsabilidad. Y moralmente esa era la responsabilidad de él como redentor, aunque no legalmente propiamente, porque si examinamos la ley en el Antiguo Testamento, él no tenía ese requisito por no ser él un hermano del muerto que había sido esposo de Ruth. Pero la responsabilidad moral, en vista de que no había nadie más para que continuara la descendencia de este hombre. Pero él está listo, dispuesto a aceptar la responsabilidad. La heredad, la tierra, estaba siendo entonces redimida, reintegrada a la familia, y se necesitaba alguien con cuyo nombre esa tierra se identificara. El primer hijo que naciera heredaría la propiedad de Elimelech, sus descendientes perpetuarían su identificación con esa tierra, y este hombre, Booz, está dispuesto a acarrear con esa responsabilidad. ¿Cuántos estamos dispuestos a aceptar responsabilidad frente a testigos? Muchas cosas que llegan a nuestra vida implican responsabilidad. Prácticamente no hay nada que sucede en la vida en la cual no hay cierta responsabilidad que se nos impone.
¿Estamos nosotros dispuestos a aceptar la responsabilidad? Y no solo decir, bien, bueno, dentro de nosotros mismos, pero que otros se den cuenta que hemos aceptado esa responsabilidad. Posiblemente lo que mayormente hacemos en nuestra sociedad y que acarrea esa responsabilidad ante testigos es la situación del matrimonio. Precisamente como esto fue un matrimonio, pero él estaba aceptando una responsabilidad que iba más allá de lo que normalmente se había pensado. Pero la cosa es, al pensar eso, nosotros estamos llevando a cabo esa responsabilidad, ya sea el marido hacia su esposa, la esposa hacia el marido. Ese es uno de los grandes problemas en la sociedad hoy día. Seguramente aquí sucede en Paraguay como sucede también en Norteamérica. Los matrimonios fallan ¿a causa de qué? Alguien es irresponsable a lo que se supone, a lo que se prometió, a lo que se comprometió, perdón. Alguien falla en esa responsabilidad y las cosas entonces comienzan a descarrilarse. Imagínense si Boaz hubiese puesto pretextos tratando de escaparse, siendo él el único otro redentor que quedaba. ¿Cómo habría sido visto él en la comunidad? Él no solo habría perdido algo de su reputación, sino que habría perdido la bendición que Dios le dio en colocarlo en la línea del que descendería el rey de Israel. Dios estaba en el proceso de ejecutar su plan. De manera que cuando Dios nos pone responsabilidades delante de nosotros, es porque Él está en el proceso de ejecutar un plan que tiene que ver con nuestra vida y la vida de aquellos que están alrededor nuestros y además quizás otros que no nos imaginamos que están por ahí y que van a ser afectados por, ya sea que nosotros aceptemos y realicemos o bien rechacemos las responsabilidades que Él pone delante de nosotros. No vamos a tomar el tiempo para ver este pasaje, pero quizás quieren anotarlo y leerlo después. Pero Primera de Pedro 2, 9 al 15, creo que nos da un buen resumen. Primera de Pedro 2, 9 al 15, un buen resumen de las responsabilidades que Dios pone delante de cada uno de aquellos sobre quien Él ha derramado su gracia. Le animo para que lea esos versículos y se haga las preguntas: ¿estoy yo asumiendo esas responsabilidades? Hay una conexión entre las circunstancias en que Booz pronuncia estas palabras y algo por lo que nosotros hoy pasamos. Como dije, Booz estaba por adquirir una esposa y así nosotros el día que tomamos esposa asumimos responsabilidades que prometemos llevar a cabo delante de testigos. ¿Estamos cumpliendo esas responsabilidades? Tenemos pretextos para no hacerlo. Nuestra responsabilidad desde luego es a Dios, al Señor y después a nuestra familia. Y así fue con Boaz como adorador de Yahweh, quien cumplió la responsabilidad a Dios obedeciendo la ley y a la familia actuando con lealtad. Como dijimos al principio, la idea aplicativa a nosotros en todo esto es que el creyente debe de hacerlo todo con un proceder correcto y así recibirá la aprobación de los demás, como vamos a ver dentro de unos minutos aquí. La bendición de Dios también, quien le usará para bendecir a otros, y Él entonces podrá realizar su plan que tiene. Correcto proceder involucra transparencia. Un correcto proceder involucra disposición a aceptar responsabilidad. Y en los versículos 11, a la segunda parte, y el versículo 12, vemos que un correcto proceder recibe la aprobación de los demás creyentes. Dice el versículo 11, la segunda parte:
después de haber dicho ellos testigos somos, dicen ellos entonces, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Éfrata y de renombre en Belén. Éfrata desde luego es otro nombre para Belén. Lo tenemos en Miqueas 5:2. Seas ilustre en Éfrata y seas de renombre en Belén. Sea tu casa como la de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Al implorar esta oración delante de Dios, al expresar este deseo diciendo, Jehová haga esto contigo y con esta mujer a la cual estás adquiriendo como esposa, ellos están implícitamente dando su aprobación a lo que está sucediendo. Testigos somos, sí, Dios te bendiga, el Señor bendiga este nuevo hogar que tú estás formando. Y obviamente cuando dice que ella sea como Raquel y Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, ¿qué es lo que está tratando de decir eso? Que te dé muchos hijos. Y obviamente en el Antiguo Testamento habían formas de determinar la bendición de Dios. En la mentalidad de ellos, los israelitas, la forma en que Dios les bendecía, una de las formas era teniendo un montón de hijos. Cuanto más, mejor. De manera que ese era el concepto, que esta mujer te dé muchos hijos. Y qué interesante, hermanos, qué interesante que esta mujer que es moabita, extranjera, no de la simiente de Israel, es comparada a los dos pilares que participaron en el crecimiento, en la formación de lo que vino a ser la nación de Israel, Raquel y Lea. Y a esta mujer se le pone en ese mismo plano. ¿Por qué? Obviamente la soberanía, la providencia divina, pero obviamente también en el hecho de que esta mujer fue evidente ante las personas que ella estuvo dispuesta a asumir responsabilidades y llevarlas a cabo con dedicación, a tal grado que tuvo un testimonio transparente, estelar, de lo mejor entre todas las personas. Y no solo eso. Interesantemente, en el versículo 12, sea tu casa no solo como la de Raquel y Lea, las cuales son los pilares de la formación de la nación de Israel, sea tu casa como la de Fares. Y noten ahora el que Tamar dio a luz. Y aquí sale a relucir Tamar, quien no era israelita. Tamar era cananita, una de las mujeres de las cuales el Señor había dicho a los israelitas que no tuvieran nada que ver con ellas, ni las mujeres de Israel con los hombres de Canaán, porque eran idólatras. Pero ustedes saben la historia, no la vamos a repetir, léanla por favor allá en Génesis 38, brevemente. Tamar se casó con un hijo de Judá, y lo que pasa es que aquel era malvado y el Señor le quitó la vida. Y siguiendo la costumbre que también fue incluida en la ley, entonces el hijo que seguía se casaba con la viuda de su hermano muerto. Pero ese era otro malvado que no quería asumir la responsabilidad que le correspondía, que era levantar descendencia para su hermano muerto. Y evitó tal cosa. Por lo tanto, el Señor
le quitó la vida. Tamar queda viuda por segunda vez. Y hay otro hijo. Y Judá dice, me matas al otro, me dejas. Esta mujer ya fue mi instrumento en que dos se me murieran, y este es el único que me queda, no te lo doy. Y se hizo el loco. Usan esa expresión, ¿okay? Se hizo loco. Él engañó a Tamar y luego Tamar lo engañó a él. ¿Se acuerdan? Cómo se hizo pasar por una prostituta. Y Judá, metido en lo que no debería haber estado, buscando una mujer, fue a tener un hijo con esta mujer y después se dio cuenta que era Tamar. Y nació. ¿Quién nació? ¿Se acuerdan? Nacieron dos. Fares y el hermano Sara. Tuvo dos hijos con Tamar, ¿no? Fares y Sara. Y junto con él, Sela, el hijo que habían tenido. De ellos entonces se desprende la tribu de Judá. Y mencionan a Fares aquí, evidentemente, porque Fares fue, podríamos decir, el progenitor del área de las personas que vivían en Belén. Para ellos Fares era el patriarca de Belén. Y por eso es que ellos mencionan a Fares. Que sea tu casa como la de Fares. Y que Dios entonces bendiga la descendencia que Él te dará a través de esta joven. El punto aquí es que un correcto proceder recibe la aprobación de los demás creyentes. Obviamente, en este caso, estos creyentes, estas personas que estaban ahí, que Él, es decir, Booz había escogido para que fuesen testigos, eran de los ancianos y por lo tanto tenían cierto testimonio, cierta reputación en Belén. Pero evidentemente ya en este momento había crecido el número de personas y los curiosos estaban ahí viendo qué era lo que estaba sucediendo con aquella discusión que se llevaba a cabo, y estaban muchos, porque un poquito más adelante se habla de todo el pueblo diciéndole algo a él. Booz y Ruth eran modelos de un carácter responsable y fiel. Dios los escogió para bendición y para desarrollar su plan. Su proceder en todo fue entonces aprobado por los que les conocieron y que estaban siendo testigos de lo que se hacía con aquel acto legal. Lo interesante es que en su soberanía Dios usó a Ruth para levantar un rey en Israel, y en su tiempo designado al Mesías, siendo Ruth una mujer extranjera. ¿Qué diremos de la soberanía de Dios? Usar personas cuyo carácter, trasfondo o procedencia no era lo que se esperaría, lo que los mismos israelitas habían esperado que él usara. Ya hemos mencionado a Tamar, no israelita, sino que cananita. Fares nació de ella, de una relación inapropiada con Judá, quien vino a ser en realidad infiel en su responsabilidad. Por eso quizás es que Pablo dice, después de discutir algo de lo que el Señor ha hecho con Israel, en el capítulo 9, 10 y luego pasa al capítulo 11 de Romanos. Al final del capítulo 11 de Romanos, Pablo dice, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Y la respuesta es nadie. En otras palabras, Dios no le debe nada a nadie.
Pero su favor hacia las personas no es porque esté obligado por lo que han hecho. Él es soberano al ejercer su perfecta voluntad en el ejercicio de su plan. Y lo vemos en este caso. Sin embargo, Él es fiel a los que le sirven de corazón y cumplen con su responsabilidad. El correcto proceder de Boaz y de Ruth fue aprobado no solo por la gente de la ciudad, sino que usado por Dios para realizar su plan. Hemos dicho que un correcto proceder involucra transparencia, un correcto proceder involucra disposición a actuar con responsabilidad, a aceptar responsabilidad. Un correcto proceder recibe la aprobación de los demás creyentes. Y luego, en cuarto lugar, un correcto proceder es usado por Dios para bendecir a otros. Veamos los versículos 13 al 17. Versículo 13 dice: y tomó Boaz a Ruth y fue para él por mujer, y entró a ella y dio Yahweh a ella embarazo y dio a luz un hijo. Reina Valera traduce: se llegó a ella. Eso es lo que llamamos un eufemismo. Es una figura de lenguaje que trata de suavizar la forma en que se dice, para que quizás no sea ofensivo a algunas personas. Pero el texto es muy literal. Literalmente dice: tomó Boaz a Ruth, fue para él por mujer y entró a ella y dio Yahweh a ella embarazó y dio a luz un hijo. En otras palabras, él estaba llevando a cabo no solo su responsabilidad matrimonial, sino lo que implicaba lo que había prometido, a lo que se había comprometido ante aquellas personas: levantar descendencia para el muerto. Entonces dice: y dijeron las mujeres a Noemí: bendito sea Yahweh, que no hizo cesar para ti redentor este día, y sea su nombre famoso en Israel. Noten algo pero maravilloso, interesante, hasta a la vez sorprendente, porque aquí se está hablando de Boaz y de Ruth, quienes son los que contraen matrimonio, y en el curso normal de su matrimonio el Señor permite, le da embarazo a esta mujer, lo cual es obviamente sublime, en el sentido que es el Señor quien permite la vida, en el que trae vida a un bebé en un matrimonio. Dice: el Señor le dio embarazo y dio a luz un hijo. Pero ahora el pueblo, las mujeres del pueblo, se dirigen ¿a quién en el versículo 14? A Noemí. Bendito sea Yahweh, que no hizo cesar para ti redentor este día, y sea su nombre famoso en Israel. ¿Quién es el redentor para Noemí? Note lo que dice el versículo 15. Refiriéndose a ese redentor: será para ti por restaurador del alma, es decir, para sustentar tu vejez, porque tu nuera que te ama lo ha dado a luz. Pero antes de pasar a la última parte del versículo 15, aquí está el redentor para Noemí: es Obed, ese niño que ha nacido. Porque esta mujer estaba desamparada, no tenía a nadie de descendencia, no tenía a nadie que le quedase de su familia. Y de pronto viene el redentor de Ruth,
redime la tierra y redime a Ruth al darle descanso, al casarse con ella, protección, seguridad. Y luego aparece el niño, y es este niño quien viene a llenar la vida, por decirlo así, a revivir a esta mujer. Eso es lo que dice ahí, es para sustentar tu vejez, restaurador del alma. Este viene a ser el redentor, de manera que Noemí, quien estaba tan amargada porque había sentido que la mano de Dios estaba en contra de ella, y según su estimación se fue llena, lo cual no era totalmente cierto, y Yahweh la había regresado vacía, destituida, sin nada. Ahora tiene, digamos, entre comillas, ¿por qué vivir? Yahweh la ha restaurado, le ha restaurado su alma, su vida, su deseo, podríamos decir, de vivir, y su fe en lo que Yahweh puede hacer en las vidas de las personas. Ella dio todo aquello por sentado, por terminado, perdón. Todo aquello que le había dado, le había sucedido, para ella había terminado con su vida. Soy vieja. Aún si fuera a estar con marido esta noche, y aún la imposibilidad fuese posible de que tuviera hijos, pero ella sabía que eso no era posible. Pero aquí tiene a alguien que viene a restaurar su alma. Un correcto proceder es usado por Dios para bendecir a otro. El correcto proceder de parte de Booz y la forma en que esta mujer Ruth se condujeron vino a ser de bendición para Noé. Y claramente se le dice al final del versículo 15, tu nuera que te ama lo ha dado a luz. Noten esta declaración, esa estimación, esa forma en que ellas consideran esta bendición que le ha dado al Señor a Noemí, la cual, refiriéndose a la nuera, es mejor para ti que 7 hijos. Obviamente para una persona en ese tiempo, en esa sociedad, tener 7 hijos era mejor que tener 7 hijas. Era mejor que tener 10 y 15 hijas. Por la forma en que funcionaba la sociedad. En ese sentido, en el sentido en que la sociedad funcionaba, los hijos eran los que verdaderamente podrían sostener, proteger, proveer para una familia y continuar esa familia y extender la familia. Las mujeres no. Pero esta mujer es para Noemí mejor que 7 hijos, lo cual es admirable, increíble en esa sociedad. Todo porque tanto ella, Ruth, como Booz han demostrado un carácter intachable. El Señor les ha bendecido no solo a ellos, sino que ha bendecido también. Un correcto proceder, Dios lo usa para bendecir a otros. ¿Estará sucediendo eso en mi vida? Debemos preguntarnos. ¿Es la forma en que yo me conduzco en mi vida espiritual? ¿Será que cuando las personas piensan de mí, dicen, Señor, gracias a Dios por fulano? ¿O será que dicen, ay Señor, fulano, ¿qué podía decir Noemí acerca de Ruth? ¡Qué bendición! Gracias, Señor. Eso es lo que queremos, que el Señor haga en nuestras vidas. Pero eso requiere
enfrentar y realizar de una forma correcta, apropiada, como Él desea, de acuerdo a su palabra, las responsabilidades que pone. Sea responsabilidades allá en el mundo secular, donde se trabaja, o en la escuela, en el hogar, obviamente, en la iglesia, en cualquier lugar donde estamos. Que nadie tenga que levantar su dedo y decir, ¡ja! Y dices que eres creyente. Y dices que crees en Cristo. Nadie podía decir eso de vos o de mí. Personas entregadas a Yahweh y a lo que Él había puesto delante de ellos. Y ahora sí, para terminar, noten cómo la bendición vino a llenar a Noemí, y tomó Noemí al niño, lo puso en su regazo y fue para él por nodriza. Los que hemos tenido hijos sabemos el gozo que pueden ser, y los que tenemos nietos pues también sabemos de esa extensión de gozo. Y aquí tenemos a Noemí en su edad ya avanzada, cuando pensó que todo estaba terminado, que el Señor la había castigado, teniendo esta gran bendición. Y en los versículos 17 al final, obviamente no vamos a tomar tiempo para decir algo de estos nombres. Ya hemos dicho algo de Pérez o de Fares, pero en el versículo 17 le llamaron a él las vecinas nombre, diciendo: ¿ha sido nacido un hijo a quién? Interesante, ¿no? A Noemí. Porque ellos, a quienes recuerdan, es la familia de Elimelech, que partió. Elimelech no regresó, pero regresó la viuda y también la viuda de uno de los hijos. Para ellos es la familia de Elimelech. Y ahora que Booz ha cumplido con la responsabilidad de levantar descendencia, ellas piensan en términos de la descendencia de Elimelech. Llamaron su nombre Obed, él es el padre de Isaí, el padre de David, y luego nos da una genealogía, comenzando con Fares, que como dijimos, para los belenitas, los de Belén, Fares es el patriarca. Esa línea fue la que se evidentemente instaló y se extendió en Belén. El punto que veo aquí es que un correcto proceder, Dios lo usa en el desarrollo de su plan. Porque como dijimos al principio, aquí era donde Dios quería llegar. Instalar, por decirlo así, la familia de la cual habría de proceder aquel que sería rey en Israel. Y desde muchos años antes él comenzó, podríamos decir, nosotros decimos desde muchos años antes, pero cuando leemos el Nuevo Testamento con referencia a lo que Él ha hecho en nuestra vida, nos damos cuenta que desde antes de la fundación del mundo, Dios tenía su plan. Tenía su plan para desarrollar en ese tiempo, y Él comenzó
soberanamente y providencialmente actuar en las vidas de las personas, ocasionando ciertas cosas, permitiendo otras y poniendo responsabilidades de aquellos que al realizarlas de una forma correcta, como Él lo esperaba, recibieron bendición. Un correcto proceder, Dios lo usa en el desarrollo de su plan. Cuando Boaz fue a la puerta, sabía lo que iba a hacer y cómo lo iba a hacer, de una forma transparente, pero no sabía cómo iba a resultar. Sin embargo, él procedió a hacerlo todo correctamente delante de Dios y de los hombres. Lo mismo, Ruth no supo lo que sucedería cuando le prometió a Noemí con juramento ante Yahweh que ella estaría con Noemí, hasta la muerte, hasta el fin. No sabía cómo iban a resultar las cosas. Ambos estuvieron dispuestos a asumir las responsabilidades que Dios puso enfrente de ellos en ese momento. Y cada paso que tomaron lo hicieron procediendo correctamente. Pero Dios sí sabe cómo han de resultar las cosas en cada día. Y aunque Él ocasiona o permite impedimentos, como sucedió cuando Ruth habló con Boaz y le dijo: ¿te quieres casar conmigo? Y él le dijo: sí, pero cuando Él permite esos impedimentos, Él sabe cómo cada quien se conducirá y soberanamente usa la forma en que respondemos y actuamos para desarrollar su plan. La manera en que Boaz se condujo, el proceso para determinar lo de la redención de la tierra y de Ruth, y la forma en que Ruth fue leal a su suegra, fueron detalles que Dios usó para unir estas vidas, darles un niño que bendeciría a Noemí y en cuya descendencia Dios manifestaría gran favor y misericordia a Israel en la persona de David. Y en última instancia traería la máxima bendición al mundo en general a través del más grande y glorioso diente de David, el Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias por la fidelidad de aquellos que hace tantos años respondieron a lo que tú tenías para ellos. Hemos nosotros de responder a las responsabilidades que tenemos de tal manera para que el Señor los use, lleve a cabo su plan y bendiga a otros. ¿O seremos nosotros el impedimento? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Aunque el libro de Ruth nos habla de la situación en el tiempo cuando la historia se realizó y de lo que Dios hizo a través de Boaz, de Ruth y de Noemí en el desarrollo de su plan, también nos indica cómo Él lo hace. Él va desde antes, desde la antigüedad, incorporando personas, detalles, circunstancias que con el tiempo van formando y encajando en el plan divino. Y nosotros somos parte de ese plan. No sé yo cómo Dios va a usar cualquiera de mis respuestas en su plan. En su plan para mí, en su plan para otros. Pero el creyente debe de hacerlo todo con un proceder correcto. Así recibirá la aprobación de otros creyentes, la bendición de Dios, quien lo usará para bendecir a otros y así Él realizar su plan divino. Pensemos en nuestro proceder. Consideremos que eso no solo afecta a nosotros mismos y aún a nuestra familia, sino que no sabemos a quiénes otros. Pablo dice en 2 de Corintios: procuramos serle agradable.
porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Un correcto proceder involucra transparencia. Un correcto proceder involucra disposición a aceptar responsabilidad. Un correcto proceder recibe la aprobación de los demás creyentes. Un correcto proceder es usado por Dios para bendecir a otros, y ese proceder correcto es usado por Dios en el desarrollo de su plan. Él quiere desarrollar su plan en nosotros. ¿Estamos listos? Espero que sí. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes, de reto en su vida espiritual, de ánimo para continuar leyendo el Antiguo Testamento, toda la Biblia obviamente, pero secciones que quizás no muy a menudo se enseñan y se predican en las iglesias, y que diligentemente puedan dedicar tiempo para estudiar y no solo entender lo que sucedió allá hace tanto tiempo, pero siempre preguntarse: Señor, ¿qué tienes tú aquí